Seguimos en Seré Curioso. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés y en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal extra. Una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Heber, en 2020, asume como ministro de Transporte y Obras Públicas. Le toca firmar una polémica extensión de la terminal del puerto de Montevideo con la empresa belga Catón Nasí hasta 2081. El Frente Amplio, a través de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, realizan denuncias por presuntas irregularidades ante Fiscalía. Carrera estimaba que había habido dolo y abuso de funciones. Y en las últimas semanas, por segunda y por definitiva vez, Fiscalía archiva esa denuncia. Usted dijo que los senadores lo habían enchastrado su nombre y que ahora debían tragarse sus palabras. ¿Por qué siente la necesidad de convocar una conferencia de prensa tras esa decisión de Fiscalía? No solamente citar la conferencia de prensa, sino plantear el tema en el Senado de la República. Que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es todo vale, ¿no? Acá se dijo que yo había cometido abuso de funciones, que había cometido dolo. O sea, dolo es un delito que a sabiendas de que estoy haciendo un acto delictivo o escondo la situación para beneficiar a una empresa. Esta barbaridad que se dijo por parte del senador Carrera, que se tuvo que tragar sus palabras, porque en dos oportunidades nos declararon inocentes. La primera con el doctor Gilberto Rodríguez, que fue un dictamen, un fallo realmente magistral que hizo, y luego el estudio que hizo la doctora Portera durante varios meses. Tendría 20 días para hacerlo y se tomó casi todo el año para estudiar bien el tema y para ratificar lo que Gilberto Rodríguez había establecido en primera instancia, que era archivar porque no hay delito. Y no lo hay. ¿Por qué? Porque somos gente honesta que se puede discrepar con las decisiones que hacemos, pero no insultar. Y ese insulto yo no me lo llevé para mi casa, porque no insulta a quien quiere, sino quien puede. Y no pueden insultar, y ahora se tienen que masticar esas palabras. Lo cierto es que nosotros hicimos un negocio que ha sido altamente conveniente para el Uruguay. A eso quería ir también. Sí. ¿Por qué cree que es buena cosa la extensión del contrato? Porque uno mira afuera puede decir, son un montón de años, hasta 2081. Por lo menos se puede decir que es polémico. ¿Por qué es buena cosa el negocio? Ninguna concesión de los puertos en el mundo están a veces menos de 80 años, casi todos son cerca de 100 años, y hasta más también, 99 en la mayoría de los casos. Porque el volumen de la inversión que se tiene que hacer en los muelles, los dragados que se tienen que hacer, necesitas tiempo para recuperar esa inversión y tener ganancias. Nadie invierte si no va a ganar. Sí. Entonces, puse ejemplos de miles de puertos, todos con concesiones de 80, 90. El nuestro es de 61 años, de 60 años más. Teníamos un año más todavía de 11 años más de contrato vigente, claro, y prorrogamos 50, entonces son 61 claro, años. En la sumatoria. Si nosotros hubiéramos entrado en un juicio con esta empresa, que era el que estaba planteado, era un juicio por 1.500 millones de dólares por no aplicar bien la ley por el cual se generó TCP, la terminal Cuenca de Plata, en donde hay una parte que es Catón Nasí y otra parte que es el Estado, sí, en un 20%. Esa situación que se inventó por parte de los legisladores, sobre todo Alejandro Achugarri, que fue el que diseñó esa asociación, yo fui a la bolsa con él. No solamente aprobé ese proyecto, sino que fuimos a ver cómo se remataba el 80%, que fue en remate público en la bolsa, y mucha gente decía que no iba a haber ofertas más allá de 2 millones de dólares que pudiera valer
ese 80% de la asociación. En aquel entonces, con otros dólares, fueron 17 millones de dólares. Eso llevó a que se instrumentara una terminal especializada. Y eso no se respetó después por parte de los gobiernos del Frente Amplio, y eso llevó a un juicio que no solamente era la suerte de un juicio internacional, si se ganaba o no, sino que además en estos 5 años yo decía, y lo miraba al puerto desde el despacho del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y le decía a asesores y amigos que estaban ahí, fíjate tú que si nosotros no damos solución a esto, este puerto, el puerto de Montevideo, va a quedar paralizado de inversiones. Porque si tenemos un litigio, nadie va a poner plata, nadie sabe cómo va a salir, y por lo tanto en los próximos 5 años no iba a haber una sola inversión en el puerto, además de la suerte del juicio. Y decidimos decidió el gobierno, el presidente de la República, entrar en negociaciones amistosas, como se le llama, que ya lo había empezado el doctor Vázquez, sí, con el doctor Toma, que empezó a establecer la confidencialidad de las negociaciones y la necesidad de negociar. Bien. Y no pleitear. Bueno, terminó el acuerdo con que no iba a haber un juicio y que en estos próximos años se iba a invertir 650 millones de dólares, que es la inversión más grande que ha existido en la historia del puerto de Montevideo. Bien, le cambio de tema. Una de cal y una de arena. Sí. Le levanté un Esta centro. de la de cal. Sabe que nunca tuve claro cuál es la buena y la mala. No sé cuál es la de cal y cuál es la de arena. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero lo cierto es que esto le permitió salir a decir, bueno, que se traen sus palabras, ¿no? Sí. Le quiero preguntar por su gesto, podríamos decir, gesto político, de haber ido a acompañar al entonces senador Gustavo Penades al Parlamento y de alguna forma manifestarle su apoyo en ese momento. Entiendo que quiso manifestar el respaldo a un amigo y además compañero de sector, eso está clarísimo. Pero lo cierto es que en ese entonces, y no era el diario del lunes, pero Penades estaba acusado por delitos sexuales. ¿No se arrepiente de haberlo ido a acompañar a Penades? Bueno, miren, 2 cosas. Lo primero, la conferencia, en ese entonces era senador Penades, la quiso hacer solo. Él hizo la conferencia en soledad, porque era un tema personal, no era un tema partidario. Sí. No era una acusación partidaria. Y en la conferencia, Penades dijo que iba a hacer un juicio por difamación e injurias. La persona que había utilizado las redes y distintos medios para acusarlo a él de que había sido abusada por él en el pasado, hace muchos años antes, decía que no iba a ser un juicio penal. Quien decía que iba a ser un juicio penal fue Penades. En ese momento me preguntaron en la tarde, tuve una conferencia de prensa que algunos periodistas me agarraron en Rocha, estaba inaugurando un pabellón nuevo para los presos y los periodistas se acercaron, me preguntaron y dije lo que era la realidad de ese momento. Dije, miren, fue muy claro Penades, además está el archivo, ¿no? Se puede ver. Fue muy claro Penades, él va a hacer un juicio de difamación e injurias a quien lo había acusado públicamente. Pero lo acusaron públicamente de un delito sexual. Sí, pero no iba a ir a la justicia. No, y quien iba a ir a la justicia era Penades. Es verdad. Fiscalía lo toma de oficio, lo investiga de oficio. Empieza a actuar de oficio. Eso que dije yo en ese momento es narrar la realidad, que es Penades va a hacer un juicio de difamación e injurias. Y por lo tanto, esperemos a lo que diga la justicia. Después llevó a que Penades no hizo el juicio de difamación y injurias. Y nos fuimos enterando que iban creciendo los números. Y nos empezamos a enterar de otras denuncias que fueron a la justicia, que fueron a la Universidad de la República y que tomó esta
como nuevas denuncias y aparecieron otras cosas De acuerdo. que no teníamos conocimiento cuando estuvimos en aquel momento. Y voy a esto, porque Entonces, ya tengo con que el ir diario cerrando. del lunes usted me dice, Sí. debería haber, y bueno, no me imaginaba que pudieran haber estas denuncias, sí. Y sí creí que en aquel momento se lo estaba difamando. Bien. Y sí creí que él iba a hacer un juicio. Pero ahora que sabemos que fue formalizado, está en prisión preventiva por 22 delitos de delitos sexuales. Cuando además sabemos que, aparentemente, urdió una trama con la complicidad de algunos policías, eran de hecho subordinados suyos en el Ministerio del Interior, para evitar ser responsabilizado. ¿Sigue siendo su amigo Penades? No. Obviamente que nosotros tenemos una distancia muy grande después de todo esto porque nos sentimos realmente defraudados, distanciados parece que no conociéramos a la persona que durante 40 años hemos convivido en la actividad política, ¿no? No en otra instancia porque no tenía una relación tan cercana. Éramos amigos y éramos compañeros de causa. ¿Nunca tuvo indicios de nada Nunca. más allá de su orientación sexual, digo? Sí. De estos delitos, no. No. Y no me imaginaba que esto pudiera ser cierto. Me parece una locura. Es más, todavía parece que estamos hablando de dos personas diferentes. Pero estos comportamientos así actúan, la gente que actúa de esta manera. Y bueno, la disolución existe y por lo tanto ahora tiene una actitud personal que tendrá que resolver él en la justicia. No involucra a su partido que renunció, al Senado de la República que fue expulsado de la misma, del mismo, y tiró su vida por la ventana, ¿no? Se deshizo su vida. Esto ha ocasionado a la familia Penades, que sí sigo teniendo contacto con su hermana y con su familia, un golpe muy duro para ellos también, que tampoco imaginaban toda esta situación. Y esto ha sido muy traumático para las personas y sus amigos. Claro. Ahora, el partido no tiene ningún tipo de contacto y actuó bien. Lo expulsó, le pidió la renuncia al Partido Nacional primero y después fue y renunció al Senado. Y ahora tiene que aclarar sus cuentas en la justicia. Veremos un poco qué es lo que resuelve la misma. Tenemos que ir a una pausa y tras la misma seguimos conversando con el senador Luis Alberto Heber.